Bien, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Estamos en el segundo taller de evangelismo. Lo que vimos en la clase pasada solamente fue una introducción al mundo del evangelismo. Y hoy vamos a abordar cada uno de los puntos prácticos del evangelismo. El evangelismo se caracteriza por algo que no es tan teológico. O sea, no hay un super taller teológico. O sea, no tiene mucho contenido intelectual que digamos. Debemos tener una buena formación en nuestro discipulado, pero se sienta en algo muy práctico. O sea, el evangelismo es crucial que se enseñe la metodología y la practicidad. Hay una palabra que se aplica mucho, que es la plasticidad del evangelismo. ¿Entiende el concepto de plasticidad? Se acomoda a cualquier figura, a cualquier contexto. El evangelismo debe ser plástico, es el evangelio plástico. La plasticina es un buen ejemplo que ilustra el tema del evangelismo. Entonces, en esta parte vamos a empezar a trabajar con la herramienta fundamental. Y la herramienta fundamental del evangelismo es plan de trabajo. No podemos evangelizar en ninguna de las plataformas evangelísticas mencionadas en el taller anterior sin un plan de trabajo. ¿Y qué es lo que es el plan de trabajo? Mi bosquejo evangelístico. Aunque esté escrito, se empieza. Tal vez sea no mucha erudición que yo lea un mensaje evangelístico. A mucha gente en nuestro medio, que es la iglesia pentecostal, se ve raro que alguien lea un mensaje. Pero no hay ningún problema. Porque no importa cómo se haga, lo importante es que se haga y cumpla los requisitos. ¿Sí? En otras estructuras religiosas, leer un mensaje es lo más normal. A lo que se llama la homilia, el bosquejo, el sermón. Y el sermón todo lo llevan escrito. En la mayor parte de congregaciones, fuera del pentecostalismo, escriben sus mensajes. Es normal, para no equivocarse y ser certero. No debería ser raro que nosotros aprendiésemos a evangelizar con un bosquejo evangelístico. Y acá vamos a ir al plan de salvación. Entonces, vamos hoy a bosquejar nuestro plan de salvación dinámico, práctico, simple y sencillo. Esto va a ser el bosquejo que nosotros vamos a escribir y va a tener dos diseños. El diseño clásico y el diseño de cuestionamiento. ¿Sí? Es el mismo bosquejo, solamente se alterna el orden en uno de los factores. ¿Sí? Entonces, partimos con bosquejo evangelístico tradicional. Bosquejo evangelístico tradicional. Vamos a ver si recuerdan algo de lo que hablamos el taller pasado. Punto número 1, ¿qué es lo que presentamos? Problema. ¿Sí? Y acá vamos a escribir el bosquejo. O sea, lo que vamos a hacer acá es escribir. Y lo que vamos a escribir es el problema. Y el problema es, todos nosotros somos pecadores y estábamos apartados de Dios. ¿Amén? Ahora, esa frase estábamos porque hablo de mi situación presente. ¿Sí? Yo no puedo hablar de que aún estoy apartado de Dios. Ojo con el error. Cuidado, que se califica como errores hablar de yo aún un apartado de Dios. Todos somos pecadores y antes estábamos apartados de Dios. Entonces ahí partimos con la primera pregunta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Apartado de Dios o unido a Dios? No se olviden que este es un mensaje tradicional que estamos monologando. ¿Qué significa? Entregamos el mensaje nomás. Esto se aplica a toda plataforma, en todas circunstancias, donde solamente hablamos. No estamos todavía en el mensaje dialogado. ¿Sí? Entonces, abordamos el primer punto. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene que escribirlo, está en condenación. Porque el pecado nos hace enemigo de Dios. Y hacemos una pregunta.
¿Usted sabía que era enemigo de Dios y que Dios era su enemigo? Esa pregunta hace así en la cabeza de alguien, ¿eh? Como decía el perrito de Lipigas. ¡Cha! ¡Cha! Como diciendo, ¿cómo que Dios es mi enemigo y yo soy enemigo de Dios? Estoy presentando el problema y estoy llevando el grado de complejidad que tiene el problema. ¿Amén? También pregunta, sí, correcto. Correcto. O lo pregunto o lo afirmo. Usted es enemigo de Dios. Ambas funciona. Si lo afirmo, estoy dando un hecho. ¿Es así? O lo pregunto, estoy preguntando por una realidad. Lo afirmamos. Entonces, hasta acá hemos planteado el problema. No extiendo más el problema porque ya quedó clarito. O sea, más que eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿usted quiere solucionar con Dios su problema? La segunda pregunta. Y acá partimos a una pregunta. Son preguntas retóricas. ¿Qué significa? Son preguntas que no estoy esperando que alguien me responda, hey, sí. No, son preguntas que van en el diálogo, son preguntas retóricas. Entonces lo que digo es, ¿le gustaría a usted quitarse el mayor enemigo que tiene? Otra vez vuelvo a decir, Dios es enemigo, ¿cómo me quito a mi enemigo? Que es Dios. Y acá aparece el nombre más hermoso que nosotros podamos conocer. Jesucristo. No solo Jesús, sino Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre que nació, más Jesucristo es el hombre que fue ungido por Dios. La Biblia dice que todo el que le reciba, tiene que escribirlo porque es el bosquejo. Esto para la gente que no sabe evangelizar, tiene que escribir todo porque esto lo van a leer. Todo el que le reciba y crea, Dios lo hace hijo de Dios. Y acá hacemos otra pregunta retórica. El hijo de Dios no nace siendo hijo de Dios, sino se hace hijo de Dios. Esa es una pregunta retórica. Que las preguntas retóricas terminan siendo afirmaciones, ¿sí? Toda persona no nace siendo hijo de Dios, sino que se hace hijo de Dios. Y acá pasamos al cómo. Ya hemos plantado la solución, que es Cristo, y ahora digo el cómo lo hace. El cómo es importante, que es la parte práctica. Le presenté el problema, le presenté la solución, y ahora digo el cómo. Si crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y hoy le confiesas como Señor y como Salvador, serás salvo. Lo que estoy haciendo es citando la Biblia sin citar la Biblia. ¿Se comprende, no? Estoy hablando de la Biblia sin mencionar los versículos bíblicos, que no son bíblicos, dicho de paso. Exactamente. Porque la salvación
Porque la salvación es por fe, para que sea por gracia. Ustedes hagan un paréntesis ahí, eso para que lo cotejen después, está en Romanos 4:16. Eso es para ustedes nomás, eso no se cita, ¿eh? Eso para ustedes entre paréntesis. Todo lo que colocan entre paréntesis no se cita. Y gracia significa sin precio, sin costo, de parte nuestra. Pero a Dios le costó. ¿Qué le costó? Enviar, anótenlo, para nuestro no le costó costo, pero a Dios le costó. ¿Y cómo le costó? Enviar a su Hijo al mundo para morir por el mundo, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez he citado otro texto bíblico sin citar la Biblia. La solución quedó clara. Ahora invitamos al ejercicio práctico. Invitación. Invitación. Acá vamos a la invitación. Te invito a que hoy recibas a Cristo como Señor y Salvador. Si hoy, delante de todas las personas, públicamente, si hoy, delante de todas las personas, públicamente, le confiesas como tu Señor, Jesucristo te confesará delante del Padre. Otra cita bíblica. Porque mi palabra no convence a la persona, sino su palabra es la que convierte. ¿Amén? No es que yo me ponga a hablar, a filosofar y a decir cosas bonitas, mi testimonio y que antes eran. No, eso no convierte a nadie. Su palabra es la que tiene la capacidad, porque ella es la que provee fe, ella es la que da fe, que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios, que le estoy compartiendo, fe. ¿Amén? El que hoy quiera recibir, cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo. Padre, recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Obviamente acá no hacemos confieso mis pecados, me arrepiento, Señor, lávame con tu sangre, Señor, perdóname, anota en el libro de la vida y bla, bla, bla. Romanos, hemos centrado esto en Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, ¿se entiende? Obviamente es práctico. Vamos a la parte final. Los que hoy hayan recibido a Cristo, los invito a que pasen acá enfrente. Y ahí oramos imponiendo manos para que reciban el Espíritu Santo. Se acabó. ¿Amén? Que eso es otra clase. Oramos imponiendo manos para que reciban el Espíritu Santo.
Ese es el mensaje evangelístico. En otras clases veremos recomendaciones. Podemos hablar, compartirles las promesas de Dios que tienen, que son sí, amén y ahora. Eso lo veremos en otras clases, que es lo que le decimos a la persona y el compromiso que tomaron. A veces el Espíritu Santo te va a guiar en diferentes circunstancias a que tú hables del compromiso de aceptar a Cristo, antes de aceptar a Cristo. A veces no. Todo cambia de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Entre paréntesis, siempre dependemos de la guía del Espíritu Santo. Él nos va a guiar. Él nos guía a toda verdad. Entonces no me preocupa tanto lo que digo, tengo que saber lo que digo y el Espíritu Santo os recordará lo que tengo que decir y cómo lo digo. Entonces, no estoy solito, estoy con el Espíritu Santo que me guía a toda verdad. ¿Ven? Ese bosquejo es el que ustedes tienen que citar acá y leer acá. Si lo citan tal cual, aunque sea leyendo, está bien. ¿Se entiende? No es un problema que lo lean. No se toma mal que lo lean. ¿Amén? Porque de eso se trata. Tener un plan de trabajo. Siempre tengo un plan de trabajo. Siempre. ¿Amén? Esto lo debo escribir en mis notas de texto, subirlo al celular, dejarlo guardado. Lo debo tener como una hojita al final de la Biblia. Mi plan de trabajo, mi bosquejo evangelístico. Esto se puede aplicar a un mensaje personal, un mensaje en la junta de trabajo, en todos los ejercicios que planteamos en la clase pasada. ¿Amén? Entonces, pero tengo mi plan de trabajo. Después adquiero experiencia, adquiero cancha, como dicen en el tema, lo cambio, lo doy vuelta, pero el plan está ahí. ¿Se entiende? Estamos recién a hacer cocina y estamos aprendiendo a cocinar pan. Esta es la receta básica. Pero después tenemos el pan francés, pan batido, ayuya, el pan de masa madre, y todo es pan. Pero hay gente que se vuelve experta en hacer pan, pero ¿cómo empieza haciendo pan? Receta básica. Este evangelismo es lo básico. ¿Amén? Lo único que puede cambiar en esto es una pregunta, que es, anoten, evangelio de pregunta, evangelio de cuestionamiento. Este es otro que funciona mucho de persona a persona, pero también funciona como el inicio del mensaje es, esta es la pregunta, ¿qué pasa si hoy te mueres? Este es un clásico evangelístico. Y el resto sigue igual, ¿eh? El resto no cambia. Lo que va a cambiar es la conclusión. Conclusión. Anoten, conclusión. Y la conclusión, anoten, es antes de la invitación. Se concluye antes de la invitación. Si hoy aceptas a Cristo y te mueres, tienes salvación y vida eterna. Seguridad de salvación y vida eterna. Pero si hoy camino a tu casa, te mueres, eternamente irás al infierno. No tengamos miedo de mencionar el infierno en el mensaje evangelístico. Condenación, no tengamos miedo de decir la verdad, ¿amén? No tengamos miedo. ¡Ay, evangelio amenazante! No tengamos miedo de decir lo que la Biblia dice y lo que Cristo dice, ¿amén? Porque su palabra es verdad. ¿Qué parte de su palabra? Toda su palabra es verdad, ¿amén? Ahora, ¿qué voy a usar? Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos anteriormente, vimos que evangelizábamos a un sacerdote en el culto, era todo el contexto del culto. Hicimos un ejercicio de evangelizando a unos niños que son los hijos de los hermanos, a unas chicas homosexuales, a una familia que llegó nueva. Habían diferentes contextos evangelísticos, ¿amén? Había una persona que se había apartado del evangelio y obviamente la base era la misma, presentábamos el problema, la solución y una decisión. El esquema es el mismo, que es inicio, desarrollo y conclusión, que es el mensaje básico de literatura, pero en ese lo que puede variar es el tiempo que le dedicamos. Si tuviésemos que dar proporciones, la proporción es esta. Del 100% del mensaje, dedicamos un 10% al problema,
un 30% a la solución, un 10% a la invitación, un 10% a las consecuencias, un 10% a la repetición de oración, y me falta un 20%, si no me equivoco, ¿no? Y el otro 20% a la administración, a que la gente pase y ministramos. Y damos todo el cierre, que es la seguridad de salvación, conclusiones, recomendaciones y compromisos que han hecho. Ese es el otro 20%. Entonces el mensaje corre. Y eso tiene que correr en 5 minutos. Todo eso, obviamente, hasta el mensaje y la invitación llega a los 5 minutos. ¿Amén? Me debe sobrar. Porque después, cuando oramos por la persona, ya eso es parte de otro tiempo. Es ministración para gente que son hermanos de la fe. ¿Ven? Pero todo el mensaje se cierra en 5 minutos. ¿Por qué en 5 minutos? Es una gran pregunta. ¿Por qué 5 minutos? Porque 5 minutos es el promedio básico para dar un mensaje integral, evangelístico. Y que nos sobra tiempo. Después eso se cambia la esencia para mensaje en tiempos reducidos y la esencia concentrada en el caso de últimos minutos de vida. Ahora, hay gente que en determinadas circunstancias, esto nos va a marcar el Espíritu Santo, miren. Hay gente que ha escuchado el Evangelio, sabe del Evangelio y les puede predicar a Cristo en un minuto. Pero yo tuve la experiencia de conocer a un chico centroamericano, mexicano, que vivió toda su vida en Rusia, en una comunidad totalmente laica y atea, y lo conocí sin ni siquiera saber quién era Jesucristo. No es el común denominador, pero a un chico así que te lo encuentres en su último minuto de vida se va al infierno, te lo aseguro. No hay manera que alguien así pueda en unos pocos minutos ser salvo. Y no es porque el Evangelio sea impotente, es que no tiene los conocimientos necesarios para ser salvo. Amén. Por eso la importancia de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Para que tenga esa posibilidad en su último minuto. Pero en determinados casos, el mensaje evangelístico en tiempos reducidos, en sus últimos minutos, en sus pip, pip, pip. ¿Qué quiere que te diga? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, pero básicamente que sean 2 mensajes evangelísticos, pero, antes del culto y que en 5 minutos queda claro el mensaje. Porque si es muy extendido, Correcto. no va a captar la atención de la persona y... Sí, también hay otro problema, es que hemos escuchado al evangelista Gigi Ávila. Mucha gente llegó a través del Evangelio, gloria a Dios, pero la gente se salvaba por misericordia, voy a decirlo así, con todo el respeto que se merece nuestro hermano Gigi Ávila. Porque nosotros, si tenemos que buscar todo su mensaje y encontrar estos puntos, no están. Y la gente venía a Cristo, pero descubría a Cristo en el camino, ¿ven? Descubría el Evangelio, descubría, porque sabía que tenía que ir, sabía que quería ser salvo, aunque no tuviese de qué o por qué, ¿se entiende? Y la gente venía así. Mucha gente vino a una reunión en una iglesia, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, venga, repita. Y después descubrió en el camino lo que había hecho. Se enteró. Eso es misericordia de Dios, hermano. Hemos hecho las cosas mal, sí. Bendita misericordia, bendita gracia, bendita fe. Que si fuese por saber lo que hoy estaban aprendiendo, todos irían al infierno, ¿no? Pero no, su misericordia, pero no, eso no nos excusa para hacer la cosa bien, ¿amén? Hay que decir, bueno, pero si igual la gente se va a salvar. No, hermano, hagamos las cosas bien. Si no, vamos a hacer porque los testigos de Jehová piensan que están hablando de Dios y no hablan de Dios, ¿saben? O el respeto que se merecen los testigos. Sí. Bien, entonces siempre
tengo un plan de trabajo. Siempre tengo un plan de trabajo. Siempre. Soy un vaquero con mi pistola cargada y con balas en la pistola. Pitado con mi arma. Siempre soy rápido. Siempre. Si no, pierdo en esta guerra. ¿Amén? Entonces soy alguien preparado. Y se lo dice Pablo a Timoteo. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado y que traza bien la palabra de Dios. Y dice algo más. No tiene que avergonzarse y que es útil en el reino de Dios. Lean el pasaje, creo que es 1 Timoteo 3:14. Hay dos. Hay uno que habla de la doctrina y el otro que habla de la importancia. Hay dos pasajes. Creo que es 1 Timoteo capítulo 3 o la segunda, no recuerdo bien. Se parecen un poco los pasajes. ¿Cuánto? ¿O es la segunda? Parece que es la segunda. No es la segunda, es la segunda. Es la segunda. Ahí está. Correcto, ese mismo. La segunda, 2:15. No, 1 Timoteo 2:15. ¿Lo tienen? Bien. Ahí está. Bien, ¿cómo dicen? Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. ¿Cómo alguien es aprobado? Olvídense del contexto. El contexto habla de otros requisitos. Cristo, antes de comenzar su ministerio, fue probado durante 40 días y tentado. Cuando pasó la prueba, fue aprobado. Y tú no puedes ser aprobado si no eres probado. Te lo repito, no puedes ser aprobado si no eres probado. ¿Y cómo alguien te prueba? Probándote. Y acá estamos siendo probados. En el evangelismo significa discipulado, instruido, hazlo y veamos cómo lo haces, dedo para arriba. Estás aprobado, estás listo. ¿Amén? Si no soy discipulado, nunca podré ser probado para ser aprobado. Entonces, procura presentarte ante Dios como aprobado. Y para ser aprobado tengo que ser probado. Y eso es el requisito del discipulado. Ustedes están siendo discipulados ¿en qué? En el evangelismo. Y es necesario que sean probados para ser. Y ahí podrá ser un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Porque imagínate de aplicar el evangelio y partimos con Apocalipsis. El Señor viene y su fuego caerá fuego del cielo y serán desatados los sellos. Ese obrero se presentó desaprobado y tiene de qué avergonzarse. Avergüénzate porque no estás predicando el evangelio. ¿Amén? Entonces, así en cada área. Entonces necesitamos que alguien nos enseñe y que alguien nos pruebe para estar aprobados. Es algo básico. Claro. Estamos hablando de pruebas de conocimiento y ejercicio. Dios hará sus otras pruebas. Cada uno hará sus pruebas. ¿Amén? Amén. Plan de trabajo, bosquejo evangelístico. Y siempre tenemos un pistolero, tenía su pistola y a veces tenía su rifle
Y a veces tenía su escopeta. ¿Por qué? Porque armas distintas situaciones. Ellos andaban con diferentes armas para diferentes situaciones. ¿Sí? Un rifle no es lo mismo que un revólver, aunque técnicamente sirven para lo mismo, uno de largo alcance, el otro de corto alcance. Así el mensaje evangelístico, aunque la esencia es la misma, hay diferentes aplicaciones. No es lo mismo que evangelizar a un niño, como recién lo vimos, que evangelizar a un sacerdote católico, o lo mismo que un hermano apartado en la fe, o a una persona atea, o a una persona que es una familia en Cristo, en fin, ¿se entiende? Es lo mismo, el mensaje es el mismo, pero va a haber un cambio en la forma que compartimos ese mensaje. La esencia es la misma, ¿qué es lo que cambia? La forma. ¿Se entiende? Y estamos hablando en el primero de los mensajes, que es el mensaje monologado. ¿Amén? Mensaje monologado es importante. Tengo un plan de bosquejo, lo leo, lo cito y lo hago. No es complicado. ¿Amén? Esto no debe ponerme incómodo que lea un mensaje en una plaza, que lea un mensaje en una fiesta o en un velorio, no importa. O que lo haga en el culto, o tal vez me llamaron a evangelizar a cierta persona y saque mi papelito y lo vaya leyendo y compartiéndolo. No es un problema. Mientras esté bien hecho. ¿Amén? Mientras esté bien, la forma no cambia. Necesitamos que la persona haya nacido nuevo, requisitos básicos, haber nacido nuevo, haber sido discipulado, saber de lo que hago, compartir el mensaje y entender los procesos. Correcto, pero este es nuestro bosquejo. Es distinta a la carta evangelística. La vamos a tener. Pero esto es mi bosquejo evangelístico. Así que trabajo para la próxima clase. Tiene que traer su bosquejo listo porque lo van a leer. Lo único que necesitan es leerlo y leerlo bien. Eso se va a tomar el tema de las pausas, el tema del tiempo, no correr. Y vamos a tener, como dijimos, 5 minutos para hacer todos los procesos. ¿Sí? Eso es el siguiente ejercicio. ¿A alguien le puede parecer, por ejemplo, al hermano Felipe le puede parecer, yo no necesito leer esto, y que no importa lo que necesite él, lo tiene que aprender a hacer para después enseñárselo a alguien más? O sea, acá estamos aprendiendo a evangelizar, aprendiendo para enseñar a otro y aprendiendo para aprender a enseñar, para enseñarle a enseñar a alguien más. ¿Amén? Se tiene 3 funciones. Entonces debo vivirlo todo como si fuese el evangelio desde cero. ¿Amén? Pero eso tiene 3 objetivos. Aprendo yo, aprendo a enseñarlo a alguien más y aprendo a enseñarle a que alguien enseñe a alguien más. ¿Amén? Para que todos aprendan. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. Hermano Carlos. Apóstol Carlos. A ver, una consulta Diga. En lo particular, cuando se habla o se predica a una persona que al instante Ahí está. ya hay una negativa. Ok. Normalmente pasa con las personas ateas. Me ha pasado a mí que como ya ven ¿En qué ellos, contexto? ¿En el diálogo persona a persona? persona a persona. Ok, no aplica mucho la pregunta porque no estamos en el mensaje personal, pero adelante. Por ejemplo, de repente uno cuando está ahí, está predicando ahí o en este caso dando el plan de salvación, hay personas que al escuchar ya Te ponen cara. se ponen cara, no. Llegó, o sea, yo no quiero. Sí. Ahí Sí. pasa y me ha pasado. Señales. Sí. Todas son señales de rechazo, ¿eh? No, La es cara. que, es que pasa porque yo tenía compañeros que yo le conversaba de Cristo. Y Sí. me decían, ¿sabes? Nadie me decía, no, ¿sabes? No quiero escuchar de Cristo.
habían hermanos de la fe que como continuaban como en un debate como sin sentido. Yo creo que como sabe usted, la solución es no seguir para no caer Claro, en el un mensaje. debate, porque Correcto, pero ese era el habían mensaje dialogado, el de persona a persona. sí, porque Sí. ya habían hermanos de la fe en el trabajo que caían ya en un Correcto, debate, sí, ya no sirve. caían en No sirve. como en comparado con un católico en sacarle cosas y ya. Eso va dentro de las 10 reglas de oro del Sí. evangelismo, no se debate. O sea, si no quiere, muchas gracias Sí, y pasamos de nuevo. ok. Pero déjame que termine. Ah, ya. Le doy el mensaje. Al fin, déjame que termine. Correcto. Le doy el mensaje, le doy su decisión. No, no me interesa. Ok, listo. Te escucho, ¿sí? Ah, porquería el evangelio, satánico evangélico, piden diezmo. Ok, listo. Yo solo quería compartir el evangelio. Te bendigo, chao. Se corta la conversación. Se Pero corta no la debatimos. Correcto. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Qué le ha parecido, hermanos, este taller? ¿Cómo vamos avanzando? Vamos pasitos lentos, ¿sí? Pasitos simples, lentos, pero bien. ¿Sí? Amén. ¿Comentarios? Pastor Luis. Comentario. Vimos señales. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano Rodrigo. Me parece, no sé, me pareció importante, ¿no es cierto?, este trabajo. Y gracias a Dios por esto, porque yo siempre cuando he predicado, anuncio quizás ese versículo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese mensaje le he presentado yo cuando predico. Yo hablo, ese es mi, no sé, siempre me he tomado de ese versículo. Y hoy, como Felipe también le presentó, ¿no es cierto?, al sacerdote. Entonces fue algo importante, igual que me trajo también este trabajo que hizo la hermana Nastia. Sí, pues, es importante para los niños, ¿no es cierto? Eso es algo esencial que se puede llevar a los niños. Porque yo decía, me recordaba tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando el pastor Orlando, en la Santa Cena, él hacía una mesa de los niños, y decía yo, y ahora me está recordando, sin predicar. Ellos escuchaban nomás, pues, ¿no es cierto?, escucharon porque iban con sus papás, pero no tenían bien claro, a lo mejor sabían que era el bien o el mal, pero sabían que estaban, ¿no es cierto?, en caminos del Evangelio. Entonces, para mí esto es importante, ahora ese trabajo que está haciendo. Gracias, hermano Rodrigo. Amén. Llévele el micrófono al hermano Jorge. Le quiero hacer una pregunta al hermano Jorge. Porque yo sé que al hermano Jorge esto le fascina. O sea, si hay un taller que el hermano Jorge esperaba, era el taller de evangelismo. Amén. Hermano Jorge, ¿cómo se siente en esta experiencia de aprender a evangelizar y lo que hemos hecho en el día de hoy? Bueno, yo le doy gracias al Señor por esto, porque de verdad una de las cosas que más me gusta es el evangelismo. Cuando estuvimos a lo mejor haciendo la práctica y yo estaba medio gritón, es porque yo evangelizo en la calle, y en la calle hay que gritar. Me di cuenta. Entonces, por eso, pero qué bueno poder aprender de esto, y hay que sacarle el mayor provecho posible. Este es un gran curso para todos aquellos nosotros que queremos predicar. Amo el evangelismo y creo que si algo sabía, ahora sé más. Así que yo le doy las gracias a mi hermano Rodrigo, pero sobre todo a Dios, Amén, que está dando estas armas para poder llegar a la gente con esto maravilloso llamado evangelio. Yo estoy feliz, y de aquí vamos a salir más para la calle. Así que eso, amén, Dios bendiga este curso. amén. Amén. Pastor Marcelo, lo dejo acá para que despidamos ya la parte teórica antes de pasarnos a la última sección. Porque las partes prácticas quedan en privado.
Amén. Bueno, ¿qué les puedo decir? Maravilloso, muy bueno lo que estamos aprendiendo. Algo muy importante y necesario para todo aquel que no conoce a Cristo. Esto es de gran importancia porque a veces cuando llegan a la iglesia personas quizá hicieron un bautismo, no saben lo que hicieron, o si recibieron a Cristo o no, no lo comprenden. Así que esto para nosotros va a ser de gran bendición, porque para poder hacerlo bien, como dice la Escritura, lo más importante es hacerlo según como la Escritura así lo enseña. Así que maravilloso, que Dios les bendiga a nuestro hermano Rodrigo por lo que estamos aprendiendo. Amén. Dios bendiga a los que hoy pudieron venir a estas clases maravillosas. Estuvimos también practicando, ¿ya? Empezamos un poquito más tarde, pero fue porque empezamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Así que para quitar un poquito el miedo, la vergüenza, que es necesario vencer todo aquello. Así que Dios les bendiga, damos gracias por todo y vamos a orar para que demos término a este hermoso evangelismo que hemos estado aprendiendo en el nombre del Señor. Amén. Buen Dios, eterno y poderoso, damos gracias, Señor, una vez más por esto tan maravilloso, Señor, de aprender de su palabra. Aprender, Señor, de presentarlo a usted como el único Salvador. Y que es necesario, Señor, que todo aquel que no le conoce pueda, Señor, aceptarlo a usted, recibirlo a usted, Señor, porque es de gran importancia, Señor, que ellos puedan comprender, Señor, cómo está la humanidad delante de usted, oh Dios Todopoderoso. Damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Bendiga la vida de nuestro hermano Rodrigo, su familia, su ministerio, Señor. Bendiga a nuestro pastor Luis también, Señor. Bendiga a nuestra corporación. Bendiga, Señor, nuestras iglesias, Padre. Damos gracias por todo, Señor, y que esto sea de bendición para todos aquellos que podrán oír y aprender, Señor, de su palabra. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.